La semana pasada estuvimos predicando sobre capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 1 al 4 y el verso 20. Solamente tocamos esos 5 versículos, 1 al 4 y el versículo 20. Esto para decir que estamos en la celebración celestial por la venganza de Dios. Hoy el título será Celebración celestial por la venganza de Dios, segunda parte. Y usted dirá, y es que no hay más de qué predicar, y vamos a tener tercera parte también. Sí, wow, ¿cómo así que la venganza de Dios tiene tanto como para predicar? Sí, y más todavía. De hecho, el Salmo 82 que se estuvo leyendo hoy, se está hablando de la aplicación de la justicia de Dios. Por tanto, vamos a tener hoy desarrollo de los versículos 5 al 10 y dejaremos los versículos 11 en adelante para el próximo domingo, lo cual quiere decir que hoy todavía no estaremos concluyendo el capítulo 19. Y créeme, ustedes dirán, ¿y es que no se podría predicar el capítulo completo? Claro que se podría predicar, pero vamos a quedar con un montón de información y no nos vamos a llevar nada. Por tanto, mi idea es profundizar un poquitico. Quienes sí son buenos teólogos, buenos predicadores, podrían sacar hasta 10 predicaciones de ese capítulo únicamente. Por tanto, yo como soy malo, voy a sacar nada más 3. Y con ello les ruego me perdonen y me ayuden, ¿no? Y lo que estábamos mirando en los primeros versículos es efectivamente 3 cosas. Estábamos mirando que hay un concierto celestial y mirábamos que esa multitud, ese sonido de grandes multitudes se refería a la iglesia, que en un futuro no muy lejano estaremos en el cielo elevando un clamor, como en un concierto acerca de la soberanía, la justicia, la bondad y la fidelidad de Dios. Dije también que aquella multitud celebraba la ejecución del juicio de Dios contra la bestia y el falso profeta, según el versículo 20 de ese capítulo 19. Y que ese juicio repercute en el comienzo del completo reinado de Jesús una vez por todas, destruyendo todo movimiento del mal. Decía también que el clamor de aquella multitud fue tan importante que hasta el liderazgo, es decir, los querubines y los 24 ancianos se unieron a aquella celebración por la fidelidad, justicia y el poder del Señor, y que ellos con profunda reverencia se postraron adorando a Dios diciendo amén, aleluya. Fue la respuesta de los 24 ancianos ante el trono del Señor y de los querubines o los 4 seres vivientes que están en la presencia del trono de Dios. Cuando escucharon las voces de la iglesia, ellos se postraron y rostro en tierra dijeron amén, aleluya. Qué tan importante es que la iglesia adore, veíamos entonces, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿será que se cansaron? Y luego olvidaron seguir adorando. ¿Qué piensan ustedes? ¿La iglesia pudo haberse cansado? ¿Pudo haberse olvidado de seguir adorando? Con ello, para comenzar nuestro sermón de hoy, y vamos a estar hablando en estos versículos siguientes acerca de 3 voces. Una de ellas es la voz del trono. Hay una voz que sale del trono. La segunda es la voz de una otra multitud, muy diferente a la multitud de los versículos 1 al 2. Y al final, la palabra del ángel. Así está compuesto el sermón que voy a desarrollar con ustedes. Es, primer punto, la voz que sale del trono de Dios. Segundo punto, la voz de una poderosa multitud. Y tercero, la palabra del ángel. Y para dar inicio, entonces, te pido que me acompañes a la lectura en el capítulo 19 de Apocalipsis y voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer, voy a estarlo desarrollando del versículo 5 al 10, pero te ruego que vayas conmigo desde el versículo 1 y vamos hasta el 10, listo. Después de esto, dice el apóstol Juan, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Esta es la primera multitud. La salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra y con su inmoralidad
y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron y adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Verso 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Padre, gracias por bendecirnos y darnos el privilegio de someternos a ella. Yo quiero rendir mi corazón a tu palabra en esta mañana, rogándote que me permitas predicarla para tu gloria, no para yo ser visto. Porque si algo quieren ver en mí, se van a asustar, se van a aterrar y van a querer salir corriendo por lo pecador y malo que soy. Por eso quiero solamente predicar el propósito de tu palabra, Señor, y para ello necesito tu asistencia, que me ilumines y que tu Espíritu Santo me impulse, que coloque en mí ese querer como el hacer por tu buena voluntad de predicar tu palabra únicamente, Señor. Y bendice a la iglesia, Señor, fuera imposible para alguno de mis hermanos comprenderla y aplicarla a su vida, a menos que tú intervengas en sus corazones y la apliques también a ellos. Así que así te lo pido, Señor, para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, la voz del trono, el versículo 5, ¿vieron que del trono salió una voz? Ahí está. Parece que esta voz del trono tiene presente algo, y es la adoración, la cual para las cortes del cielo es, digamos, su vida. ¿Creen ustedes que para las cortes celestiales la adoración es su vida plena? Su vida, ¿no? Podríamos decir que es su constante, que es su hábito, que es el deleite desde siempre y que por los siglos será la felicidad para las cortes celestiales. ¿Qué cosa? La adoración a Dios. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y para la iglesia qué representa la adoración? Ahora, yo podría decirles que para la iglesia la adoración es nuestra responsabilidad. Debe ser nuestro propósito y además es nuestro llamado. ¿Estarías de acuerdo conmigo en ello? Otra vez, la adoración para las cortes celestiales es su constante, es su vida, es su hábito, es el deleite desde siempre y por los siglos de los siglos será la felicidad para las cortes celestiales, adorar y adorar sin parar, adorar a Dios. Para la iglesia la adoración es su responsabilidad, debe ser su propósito y es su llamado. A eso estamos llamados como iglesia, a adorar a Dios. ¿Vieron cómo terminó el ángel diciéndole al apóstol Juan? Adora a Dios, ¿cierto? Entonces la pregunta es, listo, esto es para la iglesia. Pero además para la iglesia, ¿no debería de ser la adoración un estilo de vida? Porque está bien, es su propósito, es su llamado y su responsabilidad. Pregunto, ¿estás al día o estás en deuda? Creo que todos quedaríamos en bancarrota, endeudados hasta el cuello. Porque no estamos haciendo de la adoración nuestro estilo de vida. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué está pasando que eso no se está dando? Ahora, creo que las muchas ocupaciones nos impiden, nos separan, nos demandan concentración en tantas cosas como el empleo, la familia, obligaciones sociales y financieras, el estudio, negocios, cultura, deportes, etc. Esas realidades hacen que no solo el tiempo, sino la adoración se nos difumine y termina siendo nuestra vida de adoración de muy cortos tiempos, muy cortos momentos. Tan duradera como lo que podría durar el agua entre las manos de una persona. ¿Cuánto? Muy poco. ¿Cuánto podemos sostener el agua entre las manos? Ese es el tiempo que está durando la adoración en la iglesia. La iglesia nos cuesta adorar porque estamos tan ocupados y teniendo en cuenta esta realidad, entonces estamos desafiados a mejorar
nuestra adoración, porque nuestra adoración no puede ser solamente nuestra responsabilidad, nuestro propósito y nuestro llamado, sino nuestro estilo de vida. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Nuestra adoración no debe ser solamente nuestra responsabilidad, nuestro propósito y nuestro llamado, sino nuestro estilo de vida. Tu vida, la mía como iglesia, si confesamos ser cristianos, debemos estar en una constante adoración. Donde usted vaya, donde usted lo miren, la gente tiene que decir, este es un adorador de Dios. Porque dos cosas, como fuimos hechos para adorar, o adoras a Dios, o estás adorando al que no es Dios. Entonces, ahí les dejo esa, ¿no? La voz que sale del trono, por tanto, independiente de quién sea, tiene como contenido la sublime e inmerecida orden de que todos sus siervos, independiente de quién sea, alaben a Dios. Ojo, esta orden es para todos. Si has sido el más vil pecador, mentiroso, si fuiste infiel a tu pareja, si fuiste promiscuo, promiscua, irresponsable, mala paga, incumplido, incumplida, si has dejado a tu pareja lidiar sola con las responsabilidades del hogar, si le has negado intimidad porque dijiste que te duele la cabeza o porque simplemente no quieres, si has vivido vanamente, mal estudiante, tramposo, incluso si has asesinado. Y aunque estas cosas digan, alguno diga que es imposible, sabes, para Dios es posible. Esa responsabilidad es para ti. Y ese llamado es para ti. Si confiesas que eres cristiano, pero si dices, no, yo no soy cristiano, no, eso no te responsabiliza a ti. Porque ya sabemos a quién estás adorando. Pero si usted dice que es cristiano, no lo dice simplemente porque alguien te terapió y te dijo, ve, yo soñé que tú vas a ser cristiano. O te llevó a hacer una mal llamada oración de fe. No, tú no eres cristiano porque hiciste una oración de fe. Tú eres cristiano porque Cristo vino a tu vida. Él es el que viene, tú no vas a donde Él. Él es el que vino a intervenirnos. Por tanto, si Cristo vino a tu vida y desde entonces tu vida comenzó a ser marcada por un nuevo pensamiento, una nueva voluntad celestial, santificándote, entonces tú puedes decir, yo creo que el Espíritu Santo está dentro de mí, porque Dios me ha sellado como propiedad exclusiva para Él. Por tanto, mi vida comenzó a dar un vuelco, a vivir en santificación progresiva, la cual no se vivía antes. Desde entonces, nosotros tenemos que entender que independiente del pecado grave que hayas cometido, si tú has rendido tu vida a Cristo, o si la rindes a Él, esa privilegiada e insondable orden del trono de Dios te privilegia también a ti. Entonces, tal vez haya quien diga que no se puede, pero lo es. ¿Por qué? Porque por nuestro pecado éramos merecedores del infierno, sí, y de ser juzgados conforme a la multitud de maldad que hemos acumulado durante años. Ahora, si Dios nos juzga conforme a ello, el condenarnos simplemente revela que Él es justo y fiel, y que es santo. Él es justo, y como no es compatible con el pecado, por tanto debe condenar al pecador. Es fiel a sus promesas de santidad y de justicia, entonces está revelando su santidad y su justicia y su fidelidad. Nada le quita a Él condenarnos, porque cada uno de nosotros por nuestro pecado somos merecedores de ser condenados. Pero si por rendir nuestra vida a su amado Hijo Jesús no nos condena, entonces lo que está mostrando el Padre es que es fiel a su Hijo Jesucristo. Aunque Dios no es compatible con el pecado, sino que es absolutamente puro, nosotros por el contrario somos completamente contaminados de maldad, sincretistas, engañosos y promiscuos. Por ese motivo Dios debía condenarnos lanzándonos a las llamas del infierno, o solo dejar, mira, si Él no nos quisiera lanzar a las llamas del infierno, podría hacer otra cosa, y es que dejar de sostenernos. Si deja de sostenernos, ¿qué pasa? Vamos a dar vueltas fatídicas, como lo es el lugar a donde iríamos a parar, donde el tormento jamás se detiene. Él podría o empujarnos al infierno o quitar su mano y dejar de sostenernos, porque somos pecadores y Él es santo. El hecho que sigue sosteniéndonos a los cristianos y a aquellos que no son cristianos, no les ha quitado todavía su mano y todavía tienes vida, es porque Dios tiene misericordia y está esperando que te arrepientas y rindas tu vida a Él. Ahora, es interesante nosotros comprender que no hemos empezado a dar vueltas para caer al lugar de tormento eterno, por cuanto Cristo nos compró para su gloria. Y porque Él nos compró para su gloria, es que esa voz del trono
nos ordena a alabarlo. Alábenlo ustedes, todos sus siervos, grandes y pequeños. No hay excusa para ninguno. Todos, nuestro estilo de vida debe ser alabar al Señor, adorarlo. Y es que la justicia de Dios Padre y su ira contra la maldad nunca se detuvo. Tampoco la derramó contra la iglesia, contra nosotros, pero sí sobre un sustituto, sobre uno diferente a nosotros. Por eso, aunque usted y yo merecíamos ser avergonzados, estigmatizados, vulgarizados, humillados, torturados y asesinados en una cruz, la razón de que no nos sucedió eso es porque Cristo asumió ocupar tu lugar y el mío. Por eso es que dice Isaías 53:10, la primera parte dice: Dios Padre, aplicando su justicia contra el pecado, quebrantó a su unigénito, a Jesús, lo sometió a padecimiento por llevar Él sobre sí nuestro pecado. Ahí está, mire, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimientos. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Está hablando Isaías 750 años antes de que sucediera. Cuando Él se entregue por voluntad propia. ¿Y por qué se iba a entregar? Por usted y por mí. Entonces, lo que tenemos aquí es que Dios no nos ha condenado porque Él detuvo su ira. No, Él la siguió descargando, pero no sobre nosotros, sino sobre aquel que decidió voluntariamente ocupar tu lugar y el mío. El que decidió recibir nuestro castigo. Esa es la razón por la que tenemos viva esperanza de salvación. Nuestro Señor Jesucristo voluntariamente se ofreció a recibir nuestra pena. Fue así como nos compró como sus siervos. El original en griego dice como esclavos. Eso éramos. Tú y yo éramos esclavos del pecado. Y Jesús, con su sangre, nos compró en la plaza de esclavos, en el mercado de esclavos. Él nos compró porque éramos esclavos del pecado. Y Él nos compró a precio de sangre. Por eso, si usted confiesa ser cristiano, eres responsable de vivir en continua alabanza al Señor y de comprometer tu vida a adorarlo. Él te compró con su sangre, dice Apocalipsis 5:9, ahí debe estar en pantalla, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Dios y Cristo nos compró a precio de sangre para Dios el Padre. Por tanto, somos esclavos de Dios. Duélanos o no, gústenos o no, nuestra idea es alegrarnos con nuestro Rey amado. En el contexto griego dice esclavos, luego dice siervos. Eso es. ¿Cómo le sirves al Señor? El texto dice: alábenlo, la voz del trueno, alaben al Señor vosotros, todos sus siervos, grandes y pequeños. La pregunta es: ¿está haciendo tu vida de servicio para el Señor? Hermanos, somos de Él, sin embargo, lo olvidamos y olvidamos esta verdad. Así que necesitamos que se nos recuerde esta orden: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes, alabemos a Dios, ordena la voz que sale del trono de Dios. No lo digo yo, ¿quién lo dice? La voz que sale del trono de Dios. Ese es el llamado de Dios en ese primer punto. Segundo punto, ¿cuál era el primer punto? La voz que sale del trono de Dios. Segundo punto, voz de la multitud angelical. Y esta está basada en los versículos 6 al 8. Y es interesante marcar la diferencia entre la multitud de los versículos 1 y 2 y la multitud de estos dos versículos, 6 y 8. En esta ocasión, el sonido lo manifiesta el autor, es como de muchas aguas, como el estrépito de poderosos truenos. Es con lo que el autor está relacionando las voces que suenan como poderosas cataratas o cascadas entre las gigantescas montañas solitarias, como lo hace el salmista en el Salmo 42:7. Sí, de las grandes cascadas entre los peñascos. Entonces el autor está relacionando ese sonar de la multitud de voces como las cataratas o como las grandes cascadas que salen de las gigantescas montañas. Esto como por pensar en el salmista. Ahora, pensemos en un hombre que está en una isla muy lejana de la urbanidad.
en una isla muy en el medio del mar y que él está aislado como un delincuente en la isla de Patmos. ¿Cómo serán las gigantescas olas que se podrían levantar y el poderlas observar y escuchar el retumbar de ellas? Y entonces, eso es lo que le está diciendo. Mira cómo dice los versículos 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya. Pero quiero que le presten atención a eso, porque él lo está percibiendo como enormes olas que podrían percibir en aquella alejada y desolada isla. Siendo entonces abismal la diferencia entre la primera multitud y esta segunda, debemos entender a esta multitud como cortes angelicales que, como el retumbar de potentes truenos, los ángeles tienen poderes sobrenaturales. ¿Tienen poderes sobrenaturales los ángeles, sí o no? Sí, pero la multitud de los versículos 1 y 2 no tienen eso. Por tanto, él simplemente allí decía que la multitud de muchedumbre, de muchas personas. Pero aquí está diciendo, está haciendo un comparativo, está tratando de que su audiencia entienda que las voces de allá y las voces de acá son completamente diferentes. Su mensaje entonces tiene la intención de decirle a la primera multitud, es decir, a la iglesia, que algo extraordinario está pasando y que ellos no deben detenerse de alabar, pues el Señor Jesús no solo ha iniciado a aplicar su amplia y poderosa justicia, sino que algo más grande, algo está sucediendo que trae mejor beneficio para ellos. Lo que está sucediendo es lo realmente asombroso, es algo que está listo ya para ejecutarse. Por eso, como en la parábola de las vírgenes, la primera multitud necesita estar lista porque el novio viene en camino. Esta segunda multitud, que es una multitud angelical, está diciéndole a la primera multitud la importancia de estar listos, porque así como en la parábola de las 10 vírgenes, que 5 insensatas quedaron, pero 5 se les abrió la puerta para que entraran al reino del Señor, así nosotros, el ángel está intentando decirle, necesitan estar listos, porque esto ya está para darse. Ahora, podríamos pensar como la relación de un noviazgo que se ha sostenido desde la distancia, noviazgos sostenidos desde la distancia, porque el novio ha enviado todo lo que ella ha necesitado y aún más es que la relación se ha sostenido, porque ella le ha parecido que él muchas veces ha dicho, voy a ir y nunca viene. Entonces ella piensa que esa relación no tiene ningún horizonte, que no le espera como nada bueno. Sin embargo, aunque ella piense eso, que pasaba el tiempo y él decía venir y no, sin embargo ahora ella debe saber que su novio ha mandado a preparar todo para la boda, ella tal vez no, pero él está firme en su compromiso y tiene todo listo, lugar, vestidos para ella, argollas para ella, diadema para ella, perfumes para ella y además vestidos para los suyos, para que todo se dé en esa maravillosa fiesta. Así los ángeles, mis hermanos, han sido puestos por Dios también para cuidar y bendecir a la iglesia. Ellos son como los amigos del novio que están colaborando con todo a favor de la novia. Ellos anhelan que esas bodas se den rápido. ¿Por qué? Porque al igual que Jacob, ¿quiénes han estado leyendo las lecturas de la Biblia esta semana? 2, 3, 4, 5, 6, bueno, un poquito. Los que no, en Génesis capítulos 40, 41, 42 hasta el 46 llevamos, ¿verdad? Vemos a un Jacob que perdió a su hijo José, lo vendieron. Y pasaron los años y José para Jacob está muerto. Y José fue a dar a la tierra de Egipto y pasaron 13 años en Egipto y él no supo nada de su familia hasta que los hermanos, a causa de la hambruna, van a buscar alimento. Y allí es donde él envía a sus hermanos a decirle a su papá, dígale a mi papá que su hijo José está vivo, que venga para recibirlo y aquí tendrán comida suficiente, tendrán la tierra de Gosén y allí vivirán con lo mejor y tendrán todo lo que necesiten. Así entonces los ángeles están ayudando y diciéndole a la iglesia, necesitan seguir adorando, no paren, no se detengan, no lo olviden. Jacob, tu hijo José vive, anímate, ve porque este encuentro va a ser real. Y aunque Jacob emprendió viaje, por allá en cierto lugar el Señor se le apareció porque él tenía incertidumbres. Jacob, yo soy Dios, el Dios de tus padres. No temas ir, porque vas a abrazar a José y José mismo cerrará tus ojos
y dormirás en paz. ¿Cómo los ángeles están aquí ayudándonos? Como Dios se aparece a Jacob para decirnos, no teman, sigue adorando, continúa, porque está por darse, ya se va a dar. Asimismo, entonces nosotros tenemos que entender que así como Jacob necesitaba disponerse a ir para poder abrazar a su hijo a quien él pensaba muerto, también sus demás hijos, ya que este encuentro garantizaba un futuro mejor, estaban interesados en aquel encuentro. Por eso esta multitud de ángeles no solo informa a la iglesia que deberán alegrarse, gozarse en el Señor, ya que ha iniciado a aplicar su justicia y su reinado, sino porque la adoración tiene que ser una adoración centrada en Cristo. Si ustedes observan, la temática de este pasaje es una adoración centrada en Cristo. Y mira cómo dice, ha llegado el tiempo, Cordero. ¿Cómo así? Alaben al Señor todos ustedes sus siervos, todos grandes y pequeños. Y aquí dice, ha llegado el tiempo para las bodas del Cordero. El ángel le está recordando que la razón por la que la iglesia, nosotros, la humanidad, no somos condenados es porque hubo uno que se entregó como un cordero inmolado, santo y puro para que fuera degollado, ¿verdad? Y por eso es que él está diciendo las bodas del Cordero. Isaías 53:7 dice, como cordero llevado al matadero. Juan 1:29 dice, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Véalo ahí. Apocalipsis 5:5-8 anuncia al cordero, anunciándolo como el único digno de abrir el libro y de romper los 7 sellos. Apocalipsis 6:16 dice que como quien descargará su ira en el día del juicio, el cordero, los reyes, los magnates se estaban escondiendo por la ira del cordero. Apocalipsis 12:7-11 señala al cordero como el que derramó su sangre, y por el poder de la sangre del Cordero permite que el arcángel Miguel y sus ángeles derriben a Satanás y lo arrojen a la tierra por la sangre del Cordero, haciendo alusión al Cordero, ¿no? Capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 14 dice que el Cordero es Señor de señores y Rey de reyes. Capítulo 21 de Apocalipsis, verso 17 dice, al Cordero pertenece el libro de la vida. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 3 dice, al Cordero pertenece el trono. Y es que el Cordero, mis hermanos de Dios, es nuestro libertador, es tu libertador. ¿Dirías amén? Así que han llegado las bodas del Cordero. Y allí luego continúa diciendo, y la esposa se ha preparado. Entonces pensemos allí en el Cordero y la esposa. ¿Cómo así que la esposa? Bueno, desde el Antiguo Testamento Dios ha mirado a su pueblo, a la nación que Él escogió para sí, como su esposa. Algunos textos que la miran o la mencionan como esposa son Isaías 54:5-6, dice, porque tu esposo es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. Y porque como a mujer abandonada y afligida de espíritu te ha llamado el Señor, y como a esposa de la juventud, que es repudiada, dice tu Dios. En Isaías 62:5 dice, como un joven que se casa con una joven, así el que te edifica se casará contigo, como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Oseas 2:19 dice, te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión. Y en Oseas 2:16 dice, sucederá en aquel día, declara el Señor. Préstenle atención a esto, sucederá en aquel día, está diciendo el Señor por medio del profeta Oseas. ¿A qué día se referirá? Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Isi. Ahí dice Isi, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Isi? Esposo mío, mi marido. Y no me llamarás más Baali. ¿Qué quería decir Baali en hebreo? Baali era la costumbre de los pueblos referirse a los dioses paganos. O sea que se le podría decir mi amo o mi señor. Y lo que Dios le está diciendo aquí es, ya no me llamarán más mi señor, sino esposo mío. Me llamarán mi esposo o mi marido, mi amado, ¿no? Este texto, mis hermanos, de Oseas 2:16 está justamente apuntando a Apocalipsis 19:7-8, hablando de las bodas del Cordero, cuando dice, aquel día en que a la esposa, la que como a la Gomer estuvo sucia y corrompida, se le permitirá lucir, ¿qué cosa? Lino fino y resplandecer con sus buenas obras. Ojo, es aquel día de Oseas, está apuntando a lo que nos está diciendo aquí los versículos 8-9, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos
son el lino fino. ¿Qué son el lino fino? Porque tal vez usted piensa que sí, que es un vestido literal de una tela que nosotros aquí conocemos, los sastres, las modistas y algunas personas conocen el lino, ¿cierto? Hay, Linita, por favor, ¿cuántas clases de lino hay? Muchas, ¿verdad? Hay muchas clases de lino. Aquí, por eso aquí nos dice de lino fino. Además que es fino, es resplandeciente. Lina, en materia de telas, ¿cuál podríamos decir que resplandece? ¿El satín? Que es brillante, ¿cierto? Entonces, pero el lino no es brillante, ¿cierto que no? ¿Por qué es resplandeciente entonces? No nos están hablando de una tela común y corriente. Por eso él explica, son las acciones justas de los santos. Entonces, en aquel día, el Señor va a permitir a su esposa que luzca. Yo no sé, ¿a cuánto les gusta contar las cosas buenas suyas? Las malas no, pero que la gente sepa las buenas. ¿Cierto que nos gusta mucho que la gente se dé cuenta de las cosas buenas que hay en mí, de mis atributos, de mis cualidades, de mis virtudes, pero no de mis imperfecciones o cosas malas? ¿Cierto que de esas cosas no queremos que se nos den cuenta? Y ese día, hermanos queridos, yo no sé si esto te da consuelo, pero ese día el Señor va a hacer que todas las cosas justas que tú hiciste resplandezcan en ti. ¿Es mejor eso o una tela de lino? Por favor, esas cosas bellas, esas cosas hermosas, justas, llenas de misericordia, de piedad, que glorificaban el nombre del Señor, van a relucir en ti ese día. Yo no sé si quisieras darle un aplauso al Señor por eso, hermanos. Ahora, aquella Gomer estuvo sucia en el mercado de los esclavos, donde ya nadie daba un peso por esos esclavos, porque ya no eran comprables, ya eran, perdónenme el término, pero eran un desecho. Si tú comprabas ese siervo, ese esclavo, ibas a tener pérdida porque no te iba a servir para nada. Y así estábamos nosotros. ¿Por qué? Por dejar el primer amor, nosotros, por el pecado, estábamos como esclavos. Y aunque Cristo nos redimió, ahora hemos dejado la adoración, y la adoración centrada en Cristo, por dejar el primer amor. La iglesia ha ido perdiendo la pasión y amor por la santidad, por el temor de Dios. Pero Dios no nos ha coartado en ningún momento vestirnos de lino fino y resplandecer con nuestras buenas obras. ¿A quién de ustedes el Señor ha venido a decirle, no vas a hacer más buenas obras, no te puedes vestir de lino fino? ¿A quién ha venido el Señor a decirle que no lo haga? ¿En qué momento nos ha impedido el Señor seguirnos vistiendo de lino fino? ¿Tú estás vestido de lino fino hoy? ¿Si estás haciendo buenas obras o no? De hecho, mira cómo dice este texto. Voy más allá para que nos demos cuenta que hay un problema de interpretación. Efesios 5, 25 al 27 dice, Cristo ya la amó, ya se dio por ella para santificarla, habiéndola purificado. ¿Habiéndola purificado o la purificará? Habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en todo su esplendor, en toda su gloria, sin que tenga mucha mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ahora, la multitud angelical, mis hermanos, en otras palabras, está animando a la iglesia al decirle, ustedes son privilegiados, a ustedes se les ha purificado, a ustedes se les ha concedido que se vistan de lino. Otra vez, mis hermanos, Mateo capítulo 5, 16, Jesús está diciendo, así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que se vean las buenas acciones, sus buenas acciones, ¿y qué cosa? Y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille la luz de ustedes para que los demás vean las acciones justas. ¿Qué cosa? El lino fino. ¿A quién se le ha impedido vestirse de lino fino? Que no queramos vestirnos de lino fino es otra cosa. Así como cuando le compraste el regalo a tu esposa y pensaste que ese vestido le iba a encantar y resultó que no, y ella te lo rechaza. Nosotros muchas veces estamos rechazando adorar al Señor porque no estamos interesados en las acciones justas que nos hacen mostrar la luz de Cristo en nosotros. Con esto termino el segundo punto, la voz de la multitud angelical. Fue el punto 2, el punto 1 fue la voz del trono
Y ahora vamos a las palabras fieles y verdaderas, en los versículos 9 al 10. El versículo 9 dice: el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, ese dichoso o bienaventurados es la cuarta bienaventuranza que contiene el libro de Apocalipsis, de siete bienaventuranzas muy específicas que menciona. Esta es la cuarta. La primera se da en capítulo 1, versículos 3, y esa bienaventuranza del capítulo 1, verso 3, está condicionada a la meditación y obediencia de las Escrituras. Bienaventurados los que oyen, leen y obedecen o guardan las profecías de este libro, ¿cierto? La segunda, en capítulo 14 de Apocalipsis, verso 13, hace referencia a quienes mueren habiendo tenido una vida de comunión con Cristo, una vida que lo haya representado a Él. Dice: bienaventurados los que mueren en Cristo, porque de aquí en adelante descansarán de sus muchos trabajos y sus buenas obras, las obras justas, los acompañarán. Qué precioso, ¿no? La tercera, en Apocalipsis 16:15, está relacionada con la perseverancia en la fe, a mantenernos vigilantes en el testimonio del Señor. Y la cuarta bienaventuranza, a los convidados, los que participarán en las bodas del Cordero, convidados o invitados, ¿no? Particular. Y frente a ese término, mis hermanos, de que serán invitados, porque es que el texto nos está diciendo, mira cómo dice el texto. Versículo 7, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y a su esposa su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, ¿cierto? Y más abajo dice: bienaventurados los que han sido invitados a las bodas del Cordero. ¿Es así o no es así? Bienaventurados los que están invitados, en el versículo 9, a las bodas del Cordero. Algunos afirman que no se trata de la iglesia, los invitados no es la iglesia, porque ella es la esposa, por tanto no debe ser invitada. Y que los invitados no son la esposa, sino el pueblo judío. Ojo, algunos afirman que los invitados allí serán el pueblo judío, porque ellos no conocieron a Cristo. Esos son los argumentos que presentan, que ellos no conocieron a Cristo, entonces no son la esposa, sino solamente invitados. Al no conocer a Cristo, los judíos no vivieron para Él, por tanto no son la esposa. La cuestión es que, de acuerdo a lo que ellos sostienen, hay muchos textos bíblicos que desarticulan esa postura. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, versículo 6, ¿se acuerdan? Porque os ha nacido, ¿qué? Un niño. ¿Qué más dice? Que sobre sus hombros está toda la soberanía, ¿cierto que sí? Y que sus nombres serán admirable consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, Padre eterno, ¿verdad? Entonces, ¿a quién se está refiriendo Isaías? Al mismo Dios, que será humanado, Jesús, el Dios humanado. Pero ellos, aunque marcan una diferencia diciendo que los invitados no son la esposa y la esposa no puede ser invitada, entonces aquí nos encontraríamos con ciertas contrariedades. Ahora, por otro lado, Jesús mismo afirmó de la siguiente manera: las escrituras que ustedes escudriñan dan testimonio de mí. Es decir, todas las escrituras del Antiguo Testamento, le está diciendo a los fariseos, ellas están hablando, es de mí es que están hablando. Y dice: el que cree en mí, ¿cree a quién? Al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno, y el que me ama será amado por mi Padre, y el Padre y yo haremos morada en él. Y para no ir muy lejos, mis hermanos, porque el tiempo apremia, en Deuteronomio 18:18, Dios le declaró a Moisés lo siguiente: levantaré un profeta como tú, el que hablará todo lo que el Padre mande, y ellos lo escucharán. Y el que no lo escuche, se tendrá que ser juzgado por el Padre. A ese profeta que Dios le está diciendo: yo levantaré un profeta como tú, al cual le entregaré todas las palabras que el pueblo debe oír, se está refiriendo a Cristo, a Jesús. Y por otro lado, hermanos, en Juan capítulo 12, versículo 49, dice: yo no he hablado, dice Jesús, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Ahora, como si fuera poco, mis hermanos, en Juan capítulo 17, ¿recuerdan el capítulo 17 de Juan? ¿Qué es el capítulo 17 de Juan? Un ruego de Jesús. Todo el capítulo 17 es una oración que Jesús está haciendo. Y en esa oración él dice que ruega por estos que tú me has dado. Yo quiero que donde yo esté,
ellos también estén. ¿Para que qué? Para que vean mi gloria, la gloria que me diste desde el principio. Ahora, es interesante que entre esos por los cuales Jesús está rogando se encuentran sus apóstoles. Y entre sus apóstoles está Pedro, y a Pedro se le entregan casi que las llaves de la iglesia. Por tanto, Pedro es miembro de la iglesia. Y si Pedro es miembro de la iglesia, entonces estamos diciendo que él es iglesia, él es invitado y hace parte de la esposa. ¿Sí o no? Así que debemos de entender, mis hermanos, que Cristo, Jesús, y toda la palabra nos dice que gente de toda lengua, tribu y nación, judíos como gentiles, por la obra purificadora de Jesús, hemos sido invitados, pero a la vez hemos sido llamados a ser parte de la esposa del Cordero. Así que dice el autor, el ángel, le dice a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Al escuchar esto, el apóstol cayó postrado para adorar al ángel, pero él le dijo, y es particular, mis hermanos, estamos hablando de cómo a veces la realidad de nuestras vidas nos alejan de lo que tiene que ser nuestra vida, un estilo de vida de adoración, ¿verdad? La adoración debe ser un estilo de vida. Y Juan, en medio de la isla de Patmos, Jesús comenzó a revelarle todo y por un momento Jesús permite que ya sean algunos ángeles que empiezan a mostrarle algunas revelaciones. Y este ángel le está mostrando cosas tan sublimes para Juan, son tan sublimes para el apóstol, que el hombre considera, porque está entendiendo el llamado a adorar. Y que la adoración tiene que ser centrada en Cristo, en el Cordero Santo. Sin embargo, en medio de y un hombre con 90 años, ¿qué pasó? Cayó postrado delante del ángel para adorarlo. Eso nos está diciendo ahí, ¿sí o no? Dice, entonces, versículo 10. Mire qué tan bonito es esto, porque Juan lo que está haciendo aquí es descubriéndonos a todas las iglesias, después de él, a todas las iglesias de las nuevas generaciones, su vulnerabilidad, su condición humana, como él también puede pecar, no era exento de caer en pecado. Y teniendo ya la experiencia que tenía, el apóstol Juan, de 90 años, está diciendo, y entonces caí, ahí está, entonces caí a sus pies. ¿Para qué? Para adorarlo. Déjenmelo, por favor, ¿dónde estaban? ¿Por qué me lo adelantaron? Ah, no, en el 10, sí, me lo atrasaron. Entonces caí a sus pies para adorarlo y me dijeron, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. ¿Cuál es el llamado de todo el capítulo? O por lo menos de estos primeros 10 versículos. Una adoración centrada en Cristo. Ese podría ser el título de la predicación. Es el tema que se está desarrollando, pero en general el capítulo está desarrollando la venganza, la celebración celestial por la venganza de Dios contra sus enemigos. Y en medio de esa venganza, en medio de ese desarrollo, claro, se da la necesidad de que la iglesia entienda de que nuestra vida debe ser un estilo de vida de adoración y que nuestra adoración debe estar centrada en Cristo Jesús. Por tanto, aún Dios permite que Juan cometa esa equivocación y caiga postrado delante del ángel para adorarlo y que tenga que ser corregido por el ángel y decirle no. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa multitud angelical está ayudando a la iglesia a animarse a seguir en una continua adoración, pero el ángel está diciendo a Juan, pero la adoración tiene que ser una adoración centrada en Cristo. Amén. Es una adoración centrada a Cristo. Adora a Dios. Este es pues, mis hermanos, el llamado a la iglesia a mantenerse en su identidad como adoradores de Dios. Los ángeles del capítulo 7, versículo 11. Recuerden que allí en el capítulo 7, versículo 11, se dieron los 144,000 sellados. Y después de los 144,000 sellados, hay una grande multitud humanamente incontable, vestida con vestiduras blancas, que están adorando delante del Señor y diciendo, dando gloria y honra al Señor. Y una vez hacen esto, los ángeles allí también, al igual que los 24 ancianos y querubines del capítulo 19, se postran para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque el Cordero ha vencido. Ahora, los querubines y ahora este ángel los están conduciendo a adorar solamente a Dios. Además, esa es precisamente la orden de la voz que sale del trono, ¿verdad? Esa es la voz que sale del trono. Dicho esto, mis hermanos, yo creo que necesitaríamos pensar qué cosas están impidiéndonos a adorar. Les cuento nuestras experiencias preparando predicaciones. Entonces, estamos preparando una predicación. Has orado, has investigado, has leído, y comienzas a preparar la predicación y muchas veces vienen malos deseos, malos pensamientos,
en medio de la preparación de la predicación. Y tienes que entrar en una batalla campal, en una guerra a muerte. Y tener que llorar porque el pecado se quiere manifestar cuando estamos preparándonos para adorar al Señor. Y eso suele pasar. Ojalá fuera solamente a mí. Si es solamente a mí, gloria a Dios por los demás hermanos. Pero he hablado con muchos y pasa igual. De hecho, preparando esta predicación ayer tuve una lucha fatídica. Quería morirme en verdad, y le decía al Señor, yo no quiero predicar mañana, yo no quiero estar allá, yo no soy digno de ir a predicar tu palabra, una palabra de santidad que nos llama a la adoración centrada en el Santo de los Santos, en Jesucristo. Yo no quiero ir a hacerlo, pero sabes, en la madrugada el Espíritu Santo me despertó para revelarme. Yo no había caído en cuenta de esto no está en mi sermón, en mi bosquejo no está, que aún Juan, en medio de esa sublime revelación, casi cayó en pecado, adorar lo que no es Dios. Y me levantó y me dio tanta paz, y no hice más que llorar, porque sentí que fui ministrado por el Espíritu Santo de acuerdo a la misma palabra que venía preparando, y que ni Juan ni yo éramos dignos de esto, ni ninguno de nosotros somos dignos de la gracia de Dios, pero solamente por gracia y misericordia estamos acá diciéndote y diciéndonos, porque esta palabra viene para mí, adoremos solamente a Dios y que nuestra adoración sea única y exclusivamente por el Cordero Santo que se inmoló en la cruz para que usted y yo no recibiéramos ese castigo, sino que pudiéramos estar un día como la invitada o como los invitados y como la esposa de Cristo. Amén. ¿Y puedes vestirte con lino fino desde ahora? Claro que sí. Comienza, sigue vistiéndote con lino fino. El lino fino y resplandeciente serán las obras justas que tú haces aquí en la tierra. Y allá van a ser todas expuestas. Una exposición de las obras. ¡Wow! ¿Se imaginan? Una exposición de las pinturas que hace tu hijo y usted feliz porque está mostrando todo lo bello que ha hecho tu hijo. Pues allá Jesús va a decir, mire, todas estas son las obras de Gregory, las obras de Ángela, las obras de Miguel, las obras de Hugo, las obras de Esteban. Estas son las obras de mi hijo, de mi amado, por quien di la vida. Mire, todas estas van a resplandecer por ti, esas obras. Maravilloso. ¿Qué tal si te paras y adoramos al Señor? Padre, gracias por este tiempo que nos has dado. Yo ruego que nos permitas como iglesia entender que nuestra adoración no debe ser solamente el propósito, la responsabilidad o el llamado, sino que debe ser nuestro estilo de vida, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor, a entender que aunque somos adoradores, llamados a adorar, es nuestra responsabilidad y debe ser nuestro estilo de vida, que somos falentes, Señor, que somos criaturas humanas, las que podemos fallar constantemente, y por eso precisamente no debemos de descuidar nuestra comunión contigo, no debemos de descuidar nuestra vida de adoración, Señor. Ayúdanos a adorarte solamente a ti, por quien tú eres y por lo que has hecho a nuestro favor. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener nuestra mirada en ti, nuestro Cordero, el único que pudo hacer posible que nuestro pecado, Señor, fuera limpiado con tu sangre, cubierto con tu sangre. Ayúdanos a entender nuestra necesidad de seguir rindiendo cada día nuestra vida a ti. Ayúdanos a entender que nuestra vida, Señor, depende completamente de tu obra, no de la nuestra, sino de tu obrar. Ayúdanos a entender, Señor, que aunque seamos los más viles pecadores, rendir nuestra vida a ti vale la pena, tiene sentido. Que rendir nuestra vida a ti no solamente nos otorga, Señor, oportunidades de calidad de vida en esta tierra, de mejorar nuestra convivencia marital, familiar, de mejorar inclusive el desarrollo y la administración de nuestras finanzas, de tener mejor calidad de vida. Nuestra vida en ti vale la pena porque nos ofrece un futuro eterno para tu gloria en alabanza, Señor.
Padre, aquellos que aún no han rendido su vida a ti, yo te ruego, ven a ellos y convéncelos de pecado por medio de tu Espíritu Santo que lo hace perfectamente. Ven y convéncelos de pecado, de error, de justicia, de juicio y produce arrepentimiento en ellos. Concédeles ese don del arrepentimiento para que en humildad y fe vengan delante de ti, reconociéndose como son y reconociendo la necesidad de un Salvador eterno. Así que Cristo, ven y trae salvación a las almas que se están perdiendo, y a nosotros como iglesia, ven, redargúyenos y anímanos cada vez más y más a vivir para tu gloria en alabanza y adoración, entendiendo que la alabanza y la adoración no tiene que ser simplemente limitada o encasillada a lo musical. No, lo musical es una herramienta, es una partecita pero la adoración es una vida entregada, rendida, comprometida, responsable contigo, manifestando obras de justicia, de santidad, de humildad, Señor, que bien son por el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros, no porque seamos mejores que otros, sino porque tu Espíritu Santo nos selló como propiedad exclusiva, como siervos tuyos, Señor, y que como siervos podamos decir que somos siervos para tu gloria, Dios. Así que gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro poderoso, bondadoso y misericordioso Dios. A ti sea la gloria por siempre y para siempre. Ayúdanos, Señor, a ser adoradores que adoramos solo en Cristo Jesús. Amén.